Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Mesa de Redacción. En esta ocasión hemos invitado al doctor Apolionio Betacur Ruiz, que es magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, y como siempre le damos la bienvenida. Muchas gracias, ingeniero Jorge Clemente Mojica, con mucho gusto estoy aquí en el periódico Victoria, en Mesa de Redacción. Gracias. Y para llevar a cabo esta entrevista me acompañan mis compañeros del periódico Victoria, Mariano Cervantes. Buenos días, bienvenido. Y José Lo Fuentes. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bien, pues vamos a hablar sobre un tema que a últimas fechas pues ha despertado mucho interés, porque como ciudadanos nos debe interesar sobre todo las modificaciones que se han anunciado al juicio de amparo. Yo quisiera, antes que todo, pues para los que nos están viendo y escuchando, primero que nos explicara aquí el doctor qué es el juicio de amparo. Muy bien, con todo gusto. El juicio de amparo tiene por objetivo preservar la Constitución. Se promueve un juicio contra un acto de autoridad. Los actos de autoridad tienen que apegarse a la Constitución, y cuando no se apegan a la Constitución, violando los derechos humanos o las garantías individuales que tiene cada persona, es cuando procede el amparo para proteger precisamente a los ciudadanos de los actos de autoridad que no están apegados a la Constitución. Es decir, por cada juicio de amparo que procede, es que esa autoridad no respetó los lineamientos que la Constitución tiene para las autoridades. Muy bien, ¿y cuáles son los conceptos básicos que se pretenden modificar a la ley de amparo? El concepto fundamental aquí del que ha creado controversia es la suspensión. Cuando se promueve un juicio de amparo que es sumamente técnico, la parte agraviada, el ciudadano, aquella persona que recibe el acto de autoridad, pide que se suspende ese acto de autoridad hasta que el juez federal o el magistrado federal determina si procede o no el amparo. Esa suspensión del acto reclamado es lo que se modificó para el caso de concesiones financieras o concesiones a aquellas empresas que realizan actos de servicios públicos, como son las financieras. Pero, ¿qué es el objetivo de la suspensión? El objetivo de la suspensión es que el acto no se ejecute. El acto de la autoridad queda en suspenso hasta que una autoridad federal, que tiene por objeto precisamente la preservación, el cuidado, el cumplimiento de la Constitución, determina que ese acto es legal, entonces no concede el amparo. Si esa autoridad considera que el acto es ilegal, que no está apegado a la Constitución, entonces es cuando procede el amparo. Perfecto. Sí, José Lorenzo. En el caso de los abogados, hace unos días estuvo aquí uno de los aspirantes de la CONCAM, el licenciado Naveja, lo ha de conocer usted, y él señalaba que algunas bondades que tiene aquí es que protege mucho al ciudadano, lo acerca mucho, lo hace más accesible a las garantías, a velar sus garantías, y considera él que a nivel internacional también tiene otros beneficios importantes en el sentido de garantizar más sus derechos al momento de estarlos contemplando en la Constitución. Definitivamente yo considero que esta reforma es positiva, primero, y es positiva porque en el caso en el que con esta reforma quita la suspensión, es para aquellos actos de autoridad de las empresas concesionarias, sobre todo financieras. ¿Qué significa? Pues que estas empresas tienen que cumplir estrictamente con la ley, porque de lo contrario, el acto de autoridad no va a ser suspendido. Y se puede ir al juicio de amparo, pero no va a haber suspensión. Por lo tanto, tienen que acatar de inmediato el acto de autoridad. Aquí, para que no se lesione al empresario, que también es una óptica legítima, es una óptica de los empresarios, primero legítima, muy importante, porque si fuera un acto de autoridad arbitrario, entonces se estaría perjudicando de manera grave a los particulares, a los empresarios y a la misma sociedad. Entonces, ¿en qué está el punto fundamental para los empresarios que se inconforman
si ven únicamente la óptica de que hubiera un acto arbitrario, pues que sí les perjudicaría. Pero al suspender o al quitar la suspensión del acto reclamado, en el caso de las concesionarias financieras y mineras y de carreteras, lo que acontece también es que estas concesionarias deben de cumplir estrictamente con la ley porque el perjudicado es la sociedad. Y cuando una autoridad establece, da un ordenamiento, ahora tiene que acatarse, no se va a esperar a la suspensión porque todo ese tiempo vendría en perjuicio de la sociedad. ¿Qué tiene que hacerse? ¿Cuál es la solución? Esto en principio es un gran avance de nuestro sistema jurídico a favor de la sociedad, a favor de los particulares, a favor de los gobernados. ¿Qué tienen que hacer las empresas? Aquí sí, pedirle a la autoridad ejecutiva que nombra funcionarios y que tienen decisiones, actos de autoridad, que nombre personas expertas en la materia, porque cualquier acto de autoridad en estos casos, si es arbitraria, puede ocasionar daños fuertes a las empresas que pueden incluso ser irreparables, porque muchas cosas no son en dinero, sino en la propia estabilidad de la empresa. ¿Qué es lo que se debe hacer? Primero, cumplir estrictamente con la ley, porque ya no se está a la espera del acto, de la suspensión del acto reclamado. Y esto es en beneficio de la sociedad, porque también un particular no puede litigar contra una institución financiera porque tiene todos los recursos y está en desventaja. Tiene que cumplir estrictamente con la ley a partir de la fecha en que entre en vigencia, porque ahorita va a la Cámara de Senadores, pero el proyecto que se envía me parece que tiene por objeto la protección de la sociedad y que el amparo no sea un pretexto para que también la empresa o el concesionario incumplido siga incumpliendo, sino que ahora siempre tiene que estar alerta cumpliendo con la ley. Entonces no tiene ningún problema si cumple con la ley. Pero también yo creo que aquí es el punto donde ellos deben de solicitar que cualquier funcionario que tome actos de autoridad en materia de concesiones sean expertos, porque sí están en riesgo, pero no es un hecho inminente. Si ellos cumplen con las reglas que establecen las leyes, pues no hay ningún problema. Al contrario, el beneficiado de la sociedad. Creo que el espíritu del legislador es el cumplimiento por una parte de todos los concesionarios y por otro el beneficio de la sociedad, y es un beneficio que trasciende. Este es un aspecto en la ley de amparo en beneficio indiscutiblemente que del ciudadano, del gobernado, de la sociedad, y que si existe el riesgo, este puede ser atenuado, disminuido, incluso anulado, si se designan funcionarios expertos en la materia de concesiones para que cuando tomen actos de autoridad no lesionen a las empresas, porque una lesión a estas empresas sí es de mucho daño también a la sociedad. Las empresas juegan un papel muy importante, un papel trascendente en la estabilidad social, son las que generan los empleos, son las financieras, son las que establecen precisamente el equilibrio y funcionamiento financiero. Tienen un papel muy importante en la sociedad, pero deben cumplir con la ley. No hay ya el acto reclamado si procede así como va la reforma, y en términos generales considero que es positiva y que en todo caso las cámaras, las empresas deben siempre estar alertas, primero en cumplir con la ley y segundo en que los funcionarios de esas áreas sean expertos en la materia. Ahorita que comenta de que está en la Cámara de Senadores, ¿cuál es el proceso pues para ya la aplicación en el caso de aprobarse las modificaciones? En principio la Cámara de origen fue la Cámara de Diputados, porque pasa a la Cámara de Senadores, quien puede modificar o puede aceptar tal y como se le envió a la Cámara de Diputados. Si modifica, volverá a la Cámara de Diputados para que, si están de acuerdo en las modificaciones, y en sí él es el legislador federal quien determina cómo quede y se envía al Ejecutivo. Si el Ejecutivo la acepta como está, la publica, la promulga. Si no la acepta, si la veta, entonces hay cambios. Me parece que aquí esta ley tiene mucho tiempo ya que hacía falta que se le diera el movimiento legislativo, y que ahorita puede ser que pase con
pocas modificaciones. En términos generales, las modificaciones que llevan son de una gran importancia para la cultura jurídica y para la estabilidad económica y política del país. Es un nuevo sistema jurídico el que estamos viviendo. Hay modificaciones al artículo 1, el nuevo sistema de justicia penal y esta ley de amparo nos están dando un nuevo sistema jurídico para las nuevas generaciones, para un país precisamente de empresas. Yo creo que aquí debe de verse en los términos de competencia. O sea, esto mejora la competencia, esto mejora el cumplimiento a la ley, esto mejora el servicio al ciudadano, porque los tiene alertas, o sea, no están en que si no cumplo, bueno, pues mientras está la suspensión, arreglo. Muy bien, sí, Mariano. De entrada, esto, según nos explica, afecta básicamente a las empresas, a corporaciones que prestan algún servicio o tienen algún contrato o de alguna manera reciben alguna concesión de la autoridad federal. Sí. ¿Con los particulares hay alguna afectación o el servicio, el juicio de amparo sigue tal cual para el particular, para el individual, para aquel que normalmente está acostumbrado a escuchar del amparo como un recurso, como una opción que tiene para defender sus derechos? La realidad es que también cambia porque ahora el amparo, cuando lo solicita un ciudadano y se le concede, todos los que estén en esa misma situación pueden ser beneficiarios del acto de autoridad que queda suspendido. Lo primero, cualquier amparo que procede es porque la autoridad no cumplió con la Constitución. Segundo, antes únicamente a la parte agraviada, únicamente al promotor del amparo, al solicitante, impetrante, se le concedía el amparo y nada más a esta persona lo protegía. Ahora todos los que estemos en esa situación se nos protege. ¿Qué quiere decir? Que se socializa el amparo, llega a más ciudadanos, es menos técnico. Esto definitivamente beneficia a la sociedad. A lo mejor eso a mí me recuerda un problema que a lo mejor podría aplicar o no, usted nos explicará. De repente hay algún particular que se ampara contra el gobierno municipal y o la Comisión Federal de Electricidad porque le están cargando en el recibo un cobro por derecho de alumbrado público y se le concede el amparo. Normalmente se conceden esos, creo que siempre se han concedido esos amparos, pero solo se aplicaba al que lo estaba solicitando. ¿Quiere decir que lo va a aplicar para todos? Para todo el que esté en la misma hipótesis. ¿A todo el que le estén aplicando el cobro de derecho de alumbrado público en su recibo? Si está en la misma hipótesis, porque ahí hay varios supuestos. Si están en los mismos supuestos, les va a beneficiar a todos. Esta es la gran bondad del amparo, que deja de ser exclusivamente para aquel que lo pidió y que a otro se le puede aplicar un acto ilegal, inconstitucional. ¿Qué es lo que se busca al fin? Que se respete la Constitución. Esto es lo importante. Lo que se está buscando es que nuestra sociedad sea gobernada por las leyes, por la Constitución. Así que todo acto de autoridad, así como que se aplique indebidamente un acto de autoridad, entonces no se aplica. Aquí lo que hay que ver en el caso de los impuestos es que en el caso de la suspensión no queda para cuestiones fiscales. Eso queda así porque allí tiene que, o sea, es otra regla que se mantiene y que, bueno, para muchos debía de ser en todas las áreas. En las cuestiones fiscales se queda una reserva. Pero en todos los demás actos de autoridad que queden en la misma hipótesis, se les protege. El objetivo central es el gobierno de la Constitución. Es decir, que las autoridades gobiernen en función de lo que establece la Constitución. Bien, aquí nos preguntan que ya los amparos se le dan a todo mundo. Ahí está el caso del niño verde. Bueno, pues. O sea, yo creo que se le dan a quien, o sea, el problema es que el amparo es el corregir el acto para hacerlo constitucional. O sea, todas las autoridades tenemos que aprender las leyes para poder manejar nuestras atribuciones. ¿Qué es lo que hace una autoridad? Nos va a corregir, es una nueva cultura que se va a generar a partir de la fecha. ¿Qué hacemos las autoridades? Las autoridades solamente podemos hacer lo que la ley nos faculta. No podemos hacer nada más. Primero.
y hay un límite de las facultades que nos da en esas atribuciones. Entonces lo que podemos hacer es el límite de esas atribuciones. Si nos salimos de ese límite, en eso procede el amparo. O si no, aplicamos debidamente la atribución que tiene esa autoridad. Por eso, definitivamente que cada amparo que procede es un indicador que no se está cumpliendo con la Constitución. Ahora hay un cambio importante, muy importante en materia de derechos humanos, porque antes únicamente eran los jueces de distrito quienes velaban por el cumplimiento de la Constitución. No obstante, que todos los funcionarios protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, y la particular del Estado. Pues con la reforma constitucional de 2011, el artículo 1, en materia de derechos humanos, también los jueces de cualquier lugar del país pueden proteger los derechos humanos, que antes les llamábamos garantías individuales. Esto va a hacer que disminuya el número de amparos, que la sociedad tenga un mejor gobierno, que los jueces pueden desaplicar o inaplicar una ley que estimen que va contra los derechos fundamentales de una persona. Es un cambio importante, es un cambio histórico, es un cambio total de cultura y de sistema jurídico. Antes en nuestro sistema era positivista, exclusivamente lo que decía la ley. Ahora hay una amplia interpretación en favor de la protección de los derechos de las personas. Le voy a preguntar algo adicional a esto. Hemos visto, y a nosotros nos ha tocado dar fe, de casos en los que algún delincuente o presunto delincuente anda con un amparo y por lo tanto no puede ser detenido. Casos de alguna persona que comete daños, lesiones en la vía pública y rápido va y se ampara y ya no puede ser detenido. Casos de alguna autoridad municipal que incurrió en irregularidades por mal manejo de su administración, que debería estar respondiendo por ellos y no responde porque anda amparada. ¿Coincidiría usted en que ha habido abusos en el amparo? Yo creo que está mal planteado, o las personas o las autoridades que deben de tener no conocen, que ahora nos obliga a conocer. Una persona no se puede amparar para cometer un delito o una infracción posterior. Y el acto de autoridad que está suspendido no le permite cometer arbitrariedades. Hay muchas gentes que dicen, bueno, pues yo hasta voy a sacar un amparo porque voy a ir a robar o a lesionar o a cometer un delito. Con el amparo con el amparo me protejo. No, la realidad es que ese amparo tiene una suspensión, no se realiza el acto de autoridad porque está suspendido mientras se determina si es o no constitucional ese acto de autoridad, pero no para cometer uno posterior. Si se le ampara contra un acto, ese acto ya se cometió, pero no puede ampararse para ir a cometer otro acto. Y al amparo es cuando hay un acto en contra de la Constitución por una autoridad, pero el amparo realmente no debe proteger a ningún delincuente. Sí se ha abusado, pero cuando la autoridad comete mal o emite mal los actos de autoridad. Es decir, estas reformas nos obligan a las autoridades a conocer estrictamente nuestras atribuciones, sus límites y también a la sociedad. Muy bien, sí, José Lorenzo. Yo ahorita, en relación con lo que comentaba mi compañero Mariano, en el caso de los abusos, ¿hay alguna modificación o alguna parte en el caso de los juzgados de distrito donde tengan que corregirse algunas cosas, algunas circunstancias? Porque es generalmente hacia donde se recurre, pero es a veces también quienes ellos en ciertos momentos llegan a desconocer también algunos aspectos, sobre todo en reformas en materia federal. ¿Qué hay de esto en este caso? Bueno, cuando una persona recurre a una autoridad federal para solicitar un amparo y no se le protege, tiene un recurso para ir a una revisión y puede ser que en la segunda instancia se le conceda. Entonces, es todo un juicio, es todo un procedimiento de garantías
es de protección a la Constitución, es de protección a los derechos fundamentales. Aquí hay que hacer un pequeñísimo señalamiento. Nuestra Constitución se divide en dos partes. Una que se le llama parte dogmática, que no cambia, que son los derechos humanos, los derechos fundamentales, las garantías individuales, y otro que se llama parte orgánica. La parte orgánica, la segunda parte de la Constitución, es donde establece la forma de gobierno y los actos de autoridad. Es decir, estos actos de autoridad que pueden ir cambiando, las autoridades y demás, nunca debe de lesionar al ciudadano, y todos somos ciudadanos. Aun cuando somos funcionarios, en la realidad somos ciudadanos, porque nuestras funciones deben ceñirse estrictamente a las atribuciones que tenemos como autoridades. A mí me parece que es un avance importante en el sistema jurídico mexicano de estos últimos años, desde 2008 para acá, con el nuevo sistema de justicia penal, con la reforma de junio de 2011 de los derechos humanos, que ya toda la Constitución tiene otra forma de interpretarse. Ya no está estrictamente en la ley. Lo más importante en la Constitución es la parte que protege al ciudadano. Los derechos humanos, los derechos fundamentales, las garantías individuales. Esta parte, que ahora se le denomina derechos humanos y garantías, es el objetivo del amparo, protegerlo de los actos de todas las autoridades para que se apeguen a la Constitución. Aunque ya mencionó algunos puntos importantes de los cambios que se pretende hacer, en este caso a la ley de amparo, ¿cuál sería, intentando hacer una síntesis, cuál sería los puntos más sobresalientes de estas modificaciones o reformas que se pretende hacer a la ley de amparo? Bueno, lo más relevante en la ley de amparo es que se va a socializar, o se está socializando, la protección de las garantías individuales o los derechos humanos para todos los ciudadanos. Que ese es el espíritu que siempre ha tenido el amparo. Pero, como es sumamente técnico, o era más técnico como está ahorita, todos los abogados que conocen el derecho de amparo saben que tienen que cumplir con muchos requisitos, lo cual hace que tenga que ser un especialista. Entonces, ¿quién tiene acceso a un especialista en la materia de amparo? Aquel que tiene dinero. El que no tiene dinero, pues no puede acceder, porque los tribunales no cobran, pero el abogado sí le cobra. Sí. Entonces, si el abogado cobra, pues ya no tiene acceso a este amparo. Cada día esta materia se está socializando, está llegando a la sociedad de una manera más importante. Podemos acceder más personas como esta, de que en una hipótesis todos los que estén en ella pueden ser protegidos por la autoridad federal para que no se ejecute un acto ilegal. Yo creo que pronto estaremos viendo los castigos a las autoridades que incumplan con la Constitución, porque es la otra etapa. O sea, si a un funcionario se la ratifica en un puesto, tenemos que ver cuántos amparos se han concedido en el ejercicio de sus funciones. Si son muchos amparos, yo creo que es una falta de probidad en el ejercicio de sus funciones, y esto le imposibilita que siga en esos cargos. Yo creo que el avance que se está dando en esta materia en nuestro sistema jurídico es para un encuentro con las nuevas generaciones. Y a mí me parece que en esta materia Durango está en un punto sumamente importante con su reforma constitucional, que promovió desde diciembre del año pasado el gobernador Jorge Herrera Caldera, desde el antepasado, y que esto trae como consecuencia una revisión total a nuestra Constitución y a nuestro sistema jurídico local, de manera tal que con todas estas reformas nuestro sistema jurídico local va a estar actualizado y no va a estar lleno de parches. Me parece que es una oportunidad que la Constitución del 450 aniversario de Durango tenga ya incorporado en este proceso todo el espíritu de estas reformas, que es un espíritu de una mayor cultura jurídica, de una mayor civilidad, de un más estricto cumplimiento de las autoridades en sus funciones y una mayor protección al ciudadano.
Muy bien. Significa, perdón, nada más así en esto, que por el momento, por ahora, el sistema jurídico sí está lleno de parches. Sí está lleno de parches, porque nuestra Constitución aquí local tiene más de 500 reformas, pero las reformas al artículo 1 constitucional cambian la interpretación ya de todo el sistema. La interpretación, el cómo sentir, el qué hacer. Allí en el artículo 1 constitucional que se reformó a nivel federal en 2011, ya los jueces locales pueden dejar de aplicar una ley que antes era estrictamente aplicarlo. Pero además, ahora tienen la facultad, obligación de proteger los derechos humanos basados en la propia Constitución, pero además en los tratados internacionales, que es una cantidad inmensa de tratados que ya son parte de la misma Constitución y que tenemos que aplicarlos. Y que a esta reforma se llegó no solo por voluntad de nuestros legisladores, sino por condenas internacionales. Porque nosotros firmamos convenios como país internacionales en materia de derechos humanos y luego no establecimos los mecanismos para hacerlos cumplir, hasta que ciudadanos mexicanos se fueron a tribunales internacionales y los tribunales internacionales condenaron al Estado mexicano para que estableciera los procedimientos que respetara los derechos que firmó en materia internacional. Esto es lo que nos está dando este nuevo sistema jurídico, que la verdad, para las nuevas generaciones es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad de civilidad jurídica y de posibilidades de competencia y desarrollo económico y social. Sí, hablando de avances, doctor, ¿cómo vamos en los juicios orales? Porque, bueno, yo, cuando menos lo que he visto dentro de la política de gobierno federal que encabeza el nuevo presidente Enrique Peña Nieto, le ha dado mucho énfasis a los juicios orales, y Durango, afortunadamente, bueno, pues es de los que más ha empujado por este sistema. A nivel nacional ya pues es prácticamente una guía que está dando el gobierno federal para que en todos los estados se aplique los juicios orales, ¿no? Definitivamente el señor presidente de la República, a finales de esta semana, el fin de semana, en la reunión de la CONAGO en Chihuahua, exhorta a los gobernadores y a los propios funcionarios federales para darle un impulso a la implementación del nuevo sistema de justicia penal a nivel federal y local, porque a nivel federal no hay código. Se quedó pendiente, en 2008 se fijaron 8 años para su implementación en toda la República. Entonces ya existen muchas voces a nivel nacional donde presionan la implementación federal, pero también las locales. Durango fue el primer estado que diseñó su reforma o su código y su reforma constitucional de acuerdo a la reforma constitucional federal, porque hay otros estados que ya tenían juicios orales, como el caso de Nuevo León y Chihuahua. El Estado de México hizo su diseño antes de la reforma constitucional, el Estado de Morelos también. Hay 3 estados que tienen implementado en todo su territorio los juicios orales, que son Chihuahua, Estado de México y Morelos. Los demás estados la tienen de manera parcial. Por ejemplo, Nuevo León es el más antiguo que tiene una reforma que no era sistema penal acusatorio, sino juicios orales, porque tiene sus características especiales, que la fundamental es la presunción de inocencia. Ya todos los 2 estados que tienen juicios orales en México están de acuerdo a la Constitución, pero Durango fue el primero que hizo su diseño, sí, y entró con ese diseño hace 3 años, y nosotros implementamos en primer lugar aquí la capital para ir a los demás municipios o distritos judiciales. Tenemos pendiente Gómez Palacio, estamos a punto de terminar el edificio Durango. Gómez Palacio se establecería tanto Lerdo como Gómez Palacio. Estamos en un proceso que nosotros consideramos que concluimos en un poco tiempo, y el resolver el problema del Centro de Readaptación Social, que está en vías de solución y podemos implementar.
los elementos para implementar. El más importante de todos es socialización y capacitación. Socialización y capacitación la tenemos en Gómez Palacio. Es el foro jurídico el que pide que ya entre el nuevo sistema. Hay otros estados donde quienes no han querido que entre es precisamente el foro jurídico, porque ha faltado capacitación. Aquí en Durango, el organismo implementador ha estado permanentemente capacitando en la comarca lagunera. Por lo que se refiere a los demás distritos judiciales, que es, por ejemplo, en el 6º Distrito Judicial con cabecera en el Salto Pueblo Nuevo, que tiene un siderezo, allí es infraestructura, porque son poquitos abogados, casi todos los abogados que litigan en el interior son de aquí mismo, de la capital. Entonces, ahí podemos iniciar en cuanto tengamos infraestructura, y parece que este año va a haber recursos para infraestructura. En Santiago Papasquiaro tenemos un siderezo, lo que también implica que se puede iniciar en cuanto tengamos infraestructura. En los demás municipios podemos iniciar teniendo infraestructura que es menos costosa que la de aquí, porque es menos el número de juicios que existe. Entonces, en esa materia hay en Durango una consolidación, que nosotros estuvimos en el Distrito Federal presentando nuestro diseño de juicios orales, porque no hay un solo diseño. Ese es un gran problema, que cada estado tiene su diseño de nuevo sistema de justicia penal, apegados todos de la Constitución, pero luego hay unas características que cada quien le pone. Pero bueno, Durango ha ido, el caso de usted, ha ido al Distrito Federal, por ejemplo, a darles, pues más que asesoría, a darles una idea de cómo vamos en avance. Durango ha sido factor también ya importante de consulta de algunos estados que quieren implementar ese nuevo sistema, ¿no? Definitivamente Durango tiene una experiencia consolidada. Aquí a Durango han venido más de 10 estados a capacitar a sus jueces. Por ejemplo, en Yucatán vinieron la mitad de su pleno de magistrados, es decir, todos los de la materia penal, a ver nuestro sistema. Los jueces en Michoacán, en 10 estados han mandado sus jueces a capacitarse, a conocer nuestro sistema. Nuestro sistema está debidamente consolidado y está operando. Puede operar todavía mejor, porque es cuestión de cultura, es cuestión de habilidades, es cuestión de que tiene que consolidarse el sistema informático, pero Durango es uno de los estados con mayor consolidación en su operación en el nuevo sistema de justicia penal. Bien, si me permiten, yo quisiera pasar aquí algunas preguntas que nos están haciendo aquí a nuestro invitado. Bueno, pues coinciden que obviamente la Constitución era necesario reformarla de fondo porque tenía muchos parches, o sea, coinciden aquí. Y aquí hay una consulta, a ver si no nos cobra aquí el doctor, pero es, yo creo, laboral. Dice que en octubre me despidieron de mi trabajo, es una señora. Soy costurera, me embaracé y pedí medio tiempo porque no podía con el tiempo completo. Entonces mi patrona me dijo que para darme medio tiempo tenía que firmar una carta de renuncia, y la firmé, y me quitó el seguro social, y después me hostigó para que yo ya no fuera a trabajar. Me daba todo el trabajo a mí, mis compañeros no hacían nada en octubre, yo dejé de trabajar. ¿Todavía puedo demandar a la señora? ¿Cuánto eso fue en octubre? Fue en octubre. Bueno, mejor le decimos que vaya con un defensor, Sí. en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ahí le dan Sí, asesoría. es tipo Porque laboral. son cuestiones técnicas que tiene que conocerlas, y la verdad es que yo no soy laboralista. Tiene uno algunas ideas, ¿verdad? Sí. Pero en estos casos siempre ahí le van a pedir datos más específicos, que así debe ser. Sí. Las consultas tiene que tener todos los datos que requiera para darle la información y decirle qué posibilidades tiene. Hay una defensoría que le puede gratuitamente, Sí, ¿no? la Procuraduría de la Defensa del Trabajo puede ir, la Secretaría del Trabajo, allí la orientan y la envían con quien la va a asesorar. La ley del trabajo es una ley protectora de los trabajadores. Bien. Y bueno, lo felicitan porque le están entendiendo muy bien a lo que nos está comentando sobre las nuevas modificaciones a la ley de amparo, y efectivamente Muchas a veces gracias, es muy complicado, a veces, depende pero de las preguntas. está explicando muy bien. Ya hasta le entendemos nosotros, ¿no? Sí, José Lorenzo, ¿tenías alguna pregunta? Señor, por último, antes de que nos gane el tiempo, en el caso de infraestructura planteaba usted que no había todavía alguna cantidad para
para poder soportar lo que eran los gastos que iban a tener algunos municipios. Sin embargo, ya se está planeando la instalación del nuevo sistema, pero obvio se requieren de infraestructura para poderlos crecer. El tribunal ya cuenta con algunas áreas, algunos terrenos, algunas casas para acondicionar, pero obvio hace falta presupuesto para poder llegar a esa modificación completa. Sí, definitivamente, por ejemplo, en el caso del Distrito Judicial del Salto Pueblo Nuevo hay un siderezo. Nosotros consideramos que ahí se puede establecer una sala de juicios orales y ahí podemos funcionar, lo mismo en Santiago Papasquiaro. En el caso de Cuencamé, el Poder Judicial tiene un terreno donde se puede construir, ya tiene ahí, por ejemplo, en Guadalupe Victoria no tenemos un espacio, pero nada nos impide rentar también, nada nos impide rentar, y bueno, dependiendo del presupuesto, va a ser la calidad del equipamiento que tengamos. Si no tenemos recursos y ya nos urge entrar, nosotros tenemos previsto un plan B, que consiste en equipamiento móvil como el que tienen aquí para grabar, que no es el mismo requerimiento de las salas, por ejemplo, de juicios orales aquí, que tenemos muchísimas audiencias, y es todo un sistema informático en el que se tienen que sacar copias al instante, en el que esas copias se tienen que mandar precisamente a los juzgados de distrito o a la segunda instancia del mismo tribunal para resolver las apelaciones o los recursos que se promuevan, y en estos casos pues tiene que pasarse a un procedimiento de editar, pero nosotros podríamos ya, en realidad, si lo armamos así casero, poder iniciar en todo el estado el nuevo sistema de justicia penal, porque la parte más importante, que es la capacitación de los abogados, ya está en lo fundamental. Y Durango es uno de los estados que más capacitación tiene, pero yo agrego algo en favor de los magistrados federales, que 2 magistrados federales de Durango nos acompañaron a Chihuahua cuando fuimos a conocer el sistema. Que esto es importante porque efectivamente algunas autoridades, como usted nos preguntaba, en la materia federal, como no están en lugares donde hay nuevo sistema, no conocen ese nuevo sistema y tiene principios que son totalmente diferentes al sistema tradicional, y que si no se respetan esos principios se puede echar abajo todo el esquema, la estructura y el proyecto que es en garantía al ciudadano, no en protección al delincuente. Que esto a mí se me hace fundamental. El nuevo sistema no busca proteger al delincuente, busca proteger al ciudadano. Es decir, la carga probatoria de que cometió un delito un ciudadano es para la autoridad investigadora. ¿Y ya están capacitados los ministerios públicos? Ya están capacitados. Porque había como un vacío al principio, ¿eh? No había... Sí, requiere mayor capacitación los peritos, investigadores, policías, porque al ser protectora del ciudadano, la carga es para el Estado en los investigadores y peritos que tienen que demostrar que un ciudadano es responsable de haber cometido un delito, y entonces se destruye la presunción de inocencia, que eso es lo importante. Hay una presunción de inocencia de todos los ciudadanos. A nadie nos pueden detener si no nos acreditan. Pero si alguien cometió un delito y la autoridad lo prueba, pues deja de existir esa presunción, porque una presunción se acaba con una prueba. Claro. Entonces, en eso se sintetiza el nuevo sistema. Pruébame que el ciudadano es responsable y te lo castigo con todo el peso de la ley. En su agenda, en el calendario del Poder Judicial, ¿para cuándo en Durango podría estar aplicando al 100% el nuevo sistema de justicia, específicamente los juicios orales? Y el otro detalle, ¿ahí se quedará o llegará realmente el día en que también aplique para derecho familiar o otras ramas del derecho y no solo penal? Bueno, nosotros hemos avanzado en este tema, hemos tenido entrevistas en la UNAM, precisamente en el canal del Poder Judicial Federal, en el canal judicial en materia de derecho familiar. Nosotros ya tenemos un estudio, un diagnóstico para generar los juicios orales en materia familiar aquí en Durango. Primero, lo que tenemos que hacer es, fíjense, nuestra legislación familiar está unida a la legislación civil, lo cual implica que tenemos un atraso importante allí. Ya tenemos el estudio, el proyecto,
para que una vez que lo realicen los legisladores, que en realidad aquí la Comisión de Justicia de Durango ha estado muy atenta con la UNAM, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y con nosotros, que hemos analizado este proyecto, para que haya un código familiar exclusivamente, pero también nosotros estamos en el proyecto de generar una maestría y doctorado en materia familiar. Sí consideramos que es importante que los juicios familiares sean más ágiles, más rápidos y que haya soluciones inmediatas, sobre todo en menores y cuestión de familia. Entonces sí estamos trabajando en esto, tenemos un importante avance en esta materia. Muy bien, pues rápidamente yo puedo comentar que en lo general felicitan a nuestro invitado y yo quiero agradecerle en virtud de que se nos acabó el tiempo, nuevamente al doctor Apolonio Betancur Ruiz, que es el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Durango, su presencia en estas instalaciones del periódico Victoria y bueno, esperando en un futuro nos acompañe como siempre para darle seguimiento a este tema tan importante pues, para todos los ciudadanos, realmente que aunque no somos expertos, pues yo creo que sí, cuando menos conocer a fondo cuál es nuestro derecho y lo del amparo, que es fundamental, ¿no?, en la vida constitucional de los ciudadanos. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho a la mesa de redacción, al periódico Victoria, especialmente a usted, ingeniero Jorge Mujica Vargas, a Mariano y a José esta oportunidad y decirle que en Durango vamos a entrar a una etapa de cultura jurídica con la nueva Constitución. Yo creo que esta es una parte muy importante que con la nueva Constitución del 450 se tiene que socializar y esto es un avance cultural para toda la sociedad. Muy bien, pues buen término. Agradecer nuevamente, como digo, su presencia, invitarlos para que la próxima semana nos acompañen y recordándoles que este programa a partir de mañana lo pueden volver a ver pues en nuestras páginas de web del periódico Victoria. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa. ¿Y tú lees el periódico o lees el Victoria? Información veraz y objetiva, siempre dinámica. Economía, sociales, cultura, deportes. Además, los suplementos exclusivos del periódico Reforma. ¿Qué más puedes pedir? Es el Victoria, mi periódico. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social. Suscríbete ya. 817-0330. Suscríbete. 817-0330. Vivimos en una tierra de alacranes, lo que se traduce en una pelea de todos contra todos, en donde aflora la envidia y la traición, y en una tierra del cine, en donde ya nos hemos adaptado a tanta actuación. Alberto de la Rosa Olvera. Los mejores columnistas, búscalos todos los días. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social. Ya dejé de mirar al cerro de mercado para tener una respuesta que me acerque las lanzas guiadas a través de acciones que nos ayuden a crear, tener empleos, bienes y felicidad. Juan Pablo Arreola Torres. Los mejores columnistas, búscalos todos los días. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social.